Bienvenidos a nuestro video número 59, Carta a los Hebreos, y continuamos analizando los versículos 12 y 13 del capítulo 4. Finalizaremos esta sección que no fue terminada en el video anterior. La palabra de Dios es penetrante. Verso 12. Miren, la palabra de Dios o el término penetra se encuentra solamente 2 veces en Hebreos. Está en este pasaje que estamos analizando, capítulo 4, versos 12 y 13, y también se encuentra en el capítulo 6 de Hebreos, en el verso 19. Se lo voy a leer en el 6:19. Dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Ahí donde esas 2 secciones en Hebreo donde se encuentra la palabra penetra. Así que constituye un concepto que se originó en el libro de los Hechos, en el libro que escribió Lucas, en el capítulo 5, verso 33 y capítulo 7, verso 54. Voy a buscar Hechos, capítulo 5, verso 33, para darle lectura, para mejor entender cómo se originó la palabra penetrar. Hechos, capítulo 5, verso 33. Se lo leo de esta manera. Dice así: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y en el capítulo 7, verso 54 de Hechos, se lo leo también. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Bueno, ¿qué cosa es lo que le sucedía, según el libro de los Hechos, a los judíos cuando se enfurecían tanto? ¿Qué penetraba en sus corazones? La palabra que los apóstoles les habían dicho precisamente a ellos. En el caso del capítulo 5, verso 33, bueno, están hablando los judíos. Están hablando los apóstoles en frente de los alguaciles, en frente de los judíos. Es Pedro en el versículo 29 donde dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los apóstoles están hablando duramente a los judíos en esos momentos de la historia, cuando los alguaciles están recriminándoles. Y entonces los judíos, los apóstoles vienen y le dicen: bueno, hablamos de estas cosas porque ustedes son los que mataron a Jesucristo. Entonces esas frases penetran dentro del alma, dentro del corazón de los judíos, que lo que hace en el verso 33 lo que hace es que se enfurezcan y que tengan más intenciones de matar a los apóstoles. En el capítulo 7 que acabamos de leer, verso 54, en el verso 54, correcto, aquí en este caso el que está hablando es Esteban. Déjenme ver aquí, sí. Esteban está hablándoles la historia prácticamente a los judíos. Les está diciendo, primero el sumo sacerdote les regañó a ellos, dice, los regañó a los apóstoles. Y entonces comienzan a hablar de esta manera: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y comienzan entonces ahí a hablar los apóstoles y comienzan a dar información de la historia acerca de lo que pasó con Abraham, acerca de lo que pasó en Harán, cuando Abraham llegó a Harán, y cuando Moisés, en el verso 8, capítulo 7, verso 8, cuando Abraham engendró a Isaac y a Jacob, a los 12 patriarcas, Isaac a Jacob y a los 12 patriarcas. Los patriarcas vendieron a José para Egipto, verso 9, y les está narrando la historia a los apóstoles. Entonces, cuando hablaron de Aarón, hablaron de la historia totalmente. Ya en el verso 53, verso 51 les dice:
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resisten siempre al Espíritu Santo con vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Verso 52. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Por supuesto, los judíos al estar oyendo todas estas recriminaciones, dice el verso 54, cuando Esteban está diciendo todo esto, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces Esteban está hablándoles todo, antes de que lo maten a pedradas, está hablándoles todas estas cosas y ellos se enfurecen. A eso se refiere la palabra penetrar, que se les dice y que hacen que se enfurezcan, que se enojen. Se les dice la verdad. Bueno, eso significa penetrar. Las frases que penetran y que hieren los sentimientos de personas. Ese es el significado de penetrar. Es un sentimiento de condena en el corazón, lo que sucede. O es un enfurecimiento amargo experimentado cuando alguien no puede responderle a un adversario. En el caso último del capítulo 7, no podían responderle a Esteban, porque Esteban está contando la historia exactamente. Así que ellos se enfurecen, porque al final él les dice que ustedes mataron al justo. Y ellos se enfurecen y bueno, quieren matarlo y lo van a matar a pedradas. El poder penetrante del Evangelio se aprecia también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 36 al 38. Déjenme regresar al capítulo 2 y le voy a leer nada más el verso 36 y 38. 36, 37, 38. Dice así el verso 36. Ya después de que los apóstoles Pedro y los demás les echaron en cara a los judíos, lo que pasa es que el Espíritu Santo viene donde están los apóstoles en el aposento alto. Y entonces los judíos se burlan y dicen, ellos están llenos de mostos, están medio borrachos. Y entonces Pedro, imbuido por el Espíritu Santo, comienza a hablarles y comienza a decirles todo lo que ellos hicieron y también les cuenta la historia. Y al final finaliza, bueno, diciéndoles acerca de que lo que sucedió con Jesucristo. Verso 36, les dicen ellos, a los judíos, dice, sepa pues ciertísimamente, capítulo 2 de Hechos, verso 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este caso particular de Hechos 2, 36, 37, 38, los judíos no se enojaron, se entristecieron tanto, comprendieron lo que se les decía, se entristecieron de corazón. Compungirse significa entristecer de corazón, y le preguntan a los apóstoles, ¿qué vamos a hacer o qué debemos hacer? Ya cometimos el gran error de matar a Jesucristo, ¿ahora qué haremos? Miren, en la época actual sucede lo mismo, al menos yo tengo esa experiencia. A personas a las cuales les enseñaba el Evangelio, las personas se enojaban, se molestaban y me corrían de su casa. Sobre todo aquellos que tenían, digamos, varones que tenían dos, su esposa y alguna mujer escondida. Entonces se enojaban y decían, no, es que yo no tengo pecado, ¿sabe qué? Ya no venga, no quiero oír eso, usted quiere destruir mi matrimonio. No, no era tal, lo que pasa es que les lastimaba lo que se les decía cuando se les enseñaba el Evangelio. Así que eso es la reacción de la gente cuando no quiere escuchar el Evangelio. Se enojan, algunos se entristecen y cambian y se convierten en cristianos. Pero la gran mayoría se enojan. Personas, posiblemente ustedes también cuando escuchen el Evangelio, así como lo tengo en mis videos, y lo escuchen, se van a enojar, se van a enfurecer. Muchos de los que no son cristianos. Los que ellos son cristianos, bueno, ya conocen, lo han obedecido. Así que a esto nos referimos para entender lo que significa la palabra penetra. El Evangelio tiene un poder que penetra el corazón de las personas. Y algunos reaccionan positivamente y otros reaccionan negativamente. Así que en el caso de la audiencia del libro de los Hechos, ellos se compungieron. ¿Y quién tuvo la culpa de que se entristecieran? ¿Pedro, porque hablaba muy fuerte? No, el mensaje que Pedro decía, el mensaje del Evangelio produjo culpa en ellos, fueron 3,000 personas, y así que ellos se convirtieron. Ahora bien, miren,
La palabra que sintieron, compungir significa como una punzada en el corazón. Es una frase muy sencilla, no está muy fuerte. Es un remordimiento de corazón, es muy débil. No, la respuesta más fuerte es cuando la gente reacciona para enojarse o también para cambiar, para modificarse. Así que ese término también fue usado, no tan solo fue usado por los apóstoles, también hay un poeta llamado Homero, que él se refiere, usa la palabra precisamente para remordimiento de corazón. La palabra es pricker, que significa que le punza el corazón. Cuando se refería a la espada de un soldado cuando punzaba un cuerpo. Se usa la misma palabra, pricker. A continuación leemos una explicación clara. Voy a leer esa explicación clara del poder de la palabra. Oigan lo que dice otro autor. Dice, penetra hasta las regiones más profundas y ocultas de la vida del hombre y separa su parte animal inferior con sus anhelos, intereses y deseos de su vida espiritual elevada, con sus aspiraciones por una comunión espiritual con Dios. De la forma que una espada de dos filos corta a través de las coyunturas y los tuétanos del cuerpo físico, no se fija en las apariencias externas, el Evangelio, sino que es idóneo en juzgar los pensamientos e intenciones del corazón. Es una explicación de alguien más erudito que nosotros, alguien que conoce mucho más. El Espíritu tiene la tarea de declarar la culpabilidad y de convertir. Noten lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Me voy a regresar un poquito de Hechos, capítulo 16, verso 7, dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta frase que aparece aquí en Juan 16, verso 7, hablaba acerca de la tarea que ellos iban a realizar cuando el Espíritu Santo les hablara, lo cual fue llevado a cabo mediante la palabra, según la expresó Pedro, quien era guiado por el Espíritu, en Hechos, capítulo 2, 36, 37, 38 y hasta el 41, que no se lo leí, déjenme leerse el 41, también hasta el 41, dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, Hechos 2, 39, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, aquellos a los que le punzó el corazón, que significa que se entristecieron, se compungieron por el error que habían cometido al participar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y fueron bautizadas 3,000 personas. Así que nosotros nos convertimos entonces mediante el mensaje revelado del Espíritu. Jesús había declarado así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Me regreso a Juan capítulo 6, verso 63, para que veamos eso que le dice Jesús a los apóstoles. Desde el verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Jesús está hablando ya con los apóstoles, diciendo que se va a retirar posteriormente. Así que el Espíritu da vida por medio de su palabra divina. Si los discípulos de Jesús incluso hubiesen podido comer literalmente su carne, la carne de Cristo, como algunos creen que sucede en la cena del Señor, válgame Dios. Cuando algunas personas le dicen, piensan que están comiendo cuando se les ofrece el pan sin levadura. No en la iglesia de Cristo, pero otros grupos religiosos donde les ofrecen la hostia y dicen, este es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, es pan sin levadura que trae a la memoria el cuerpo de nuestro Señor Jesús como fue crucificado, y que nosotros lo comemos para recordar aquellos sucesos y para anunciar que un día Cristo también vendrá. Esa es la realidad. Así que no es el cuerpo literal de Cristo lo que se come en la cena del Señor.
Así que incluso si los apóstoles hubieran comido esa carne literalmente, tal acto no hubiera sido de provecho eterno para ellos, sino simplemente hubiera sido un acto de canibalismo, nada más, puesto que es la palabra, no la carne, la que da vida. Lo importante es lo que leímos en Juan 6, verso 63. La palabra es la que da vida, la carne para nada aprovecha. Esa palabra tiene que ser escuchada, creída y obedecida para que tal propósito sea llevado a cabo. No es de extrañarse que a la palabra también se le llame la espada del Espíritu. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 17, se habla acerca de la armadura y la palabra es la espada del Espíritu. Es más cortante que toda espada de dos filos, según leemos en Hebreos capítulo 4, verso 12, lo cual sería difícil decir de la persona de Cristo, o sea, el verbo, el logos. Apocalipsis capítulo 1, 16 presenta a Cristo con una espada que sale de su boca. Muchos piensan que todo eso es literal. Vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Dice así Apocalipsis 1, 16. Dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una ilustración de Jesucristo. Miren, esto es importante porque para nosotros es una expresión nada más, no es literal. Ese texto presenta a Cristo con una espada que sale de su boca, no es literal, a pesar de que esa figura constituye algo diferente y es en un contexto diferente, indica el poder de Cristo y de su palabra. Lamento si algunas personas les han enseñado que cuando venga ya el juicio final, el Señor andará con una espada en su boca. No, no es así. La extravagante idea de que la palabra es Dios hablando directamente al corazón de las personas, aparte del Nuevo Testamento, tiene sus raíces en ideas preconcebidas del grupo de los calvinistas y de los carismáticos, y no en la enseñanza de las Escrituras. La declaración que dice penetra hasta partir el alma y el espíritu del versículo 12 es una expresión muy interesante. La palabra de Dios es tan eficaz que hace separación. ¿Qué clase de separación hace? Separa a familias y amigos antiguos. Ese pasaje se puede aplicar a todos los elementos terrenales y carnales que se oponen al Espíritu. Y es verdad, o sea, la palabra de Dios, cuando es predicada entre las personas, produce problemas en la familia de la persona y hace que incluso hermanos muy cercanos, familiares muy cercanos, padres e hijos, padres con hijos, se aparten porque uno se ha convertido. La palabra de Dios hace separación en las familias. Así que puede que el mundo elogie como buenas muchas actividades de esas, incluso como dignas de alabanza. La palabra penetra por en medio y pone de manifiesto lo que el alma le hace al espíritu. De este modo separa el bien del mal, lo cual podría ser una parte esencial del significado de la palabra, o sea que la palabra de Dios penetra como una espada. Ahora, algo más que aquí no tengo. La palabra de Dios discierne, aquí está escrito, perdón, versículos 12 y 13. Déjenme leer versículos 12 y 13 de, repetir otra vez, de Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, para ver este concepto. Dice así otra vez, dice Hebreos capítulo 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, es una espada, la palabra es una espada tal que aquí menciona que hace separaciones de cosas físicas, familias, pero también hace separaciones de pensamientos del individuo. Increíble que corte los pensamientos del individuo. Miren, esa frase, el término griego que se traduce como discernir, es kritikos, como decir crítica.
No hay nada que pueda esconderse de Dios, según el versículo 13. A donde quiera que la palabra vaya, ahí descubre todo lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Tiene el versículo 13 algo que ver con definir la naturaleza del hombre, o es sencillamente una declaración general que demuestra la más grande habilidad de la palabra de Dios de penetrar la compleja naturaleza interna del hombre? ¿Qué pensamos? Bueno, o está meramente diciendo de una forma figurada que Dios nos conoce a fondo y completamente. Esta es la realidad. Dios nos conoce a fondo, totalmente, y con su palabra, sabe que su palabra puede hacer estragos en nuestro ser. Estragos positivos para convertirnos, arrepentirnos, o estragos terribles que nos hace alejarnos más y aborrecer la palabra. Así que esta representación de la esencia del hombre es similar a lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. ¿Y qué es lo que dice? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza esas 4 frases para referirse al ser total y completo del humano. Ese ser que está formado por espíritu, por alma y por cuerpo. Así que en vista de que este juicio total que la palabra trae está en camino, cuando la queremos escuchar, todos somos culpables de pecado. Así que, ¿qué esperanzas tenemos de obtener fuerza nosotros para continuar en esta lucha de toda la vida? La respuesta se da luego. La palabra desnuda nuestras almas, sin embargo es a Dios a quien tenemos que dar cuenta, según dice el versículo 13. Una vez más, la palabra parece ser una extensión de Dios mismo. La palabra obviamente tiene una amplia variedad de significados. Sin embargo, seremos llamados a dar cuenta de nuestras acciones relacionadas con la palabra, con Dios mismo prácticamente, con la palabra de Dios. Qué tremendo será estar de pie delante de Dios y recibir nuestro premio merecido o nuestro castigo merecido. Este pasaje tiene que referirse al juicio final, porque todas las cosas estarán desnudas, de la palabra griega gumnos, y abiertas delante de nuestro Dios. Por lo tanto, necesitamos un vocero para que nos ayude. La declaración de esta necesidad nos introduce a la siguiente sección, siguiente capítulo. Vamos a analizar, el autor va a analizar esos puntos. Así que, vamos a decir esto. Miren, conocemos muy poco del corazón del hombre. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios satisface todas las necesidades del hombre interior, porque fue dada por aquel que nos hizo y nos conoce totalmente. Tomemos nota de ello y consideremos que es a Él al que tenemos que dar cuentas. Versículo 13, los que creemos en Dios. Para el que no cree, para el ateo, bueno, pues en su momento se dará cuenta. Él nos juzgará en el día final por medio de su Hijo, al que designó. No hay ninguna incongruencia entre la palabra de Dios y la persona de Dios, en vista de que ambos son inseparables. No debemos jugar con Dios ni con su palabra. Hagamos su voluntad y obedezcamos su palabra para que podamos entrar en su reposo. Es una promesa ya actual. Ya no es el reposo de los judíos, es el reposo para la actualidad. Sea judío, sea hispano, sea anglosajón, sea de la raza que sea, todo mundo podemos entrar a ese reposo. Saludos a todos y nos miramos en el video que sigue. Hasta luego.